Las palabras mágicas, por Ángela Paz Vegas, capítulo 32. Indefensos. Un hombre de mediana edad caminaba a paso veloz con la preocupación marcada en su rostro. Con un pañuelo secaba los rastros de sudor que bañaban su frente mientras entraba en la lujosa residencia. No tardó mucho en llegar al despacho privado del secretario personal de Richard Grantchester. Sin llamar a la puerta de golpe, entró en la sala. «Necesito urgentemente hablar con el duque», dijo con la respiración agitada el secretario, que se encontraba sentado detrás de un elegante escritorio de ébano. «¿Pero cuál es la urgencia, Ernest? Cálmate y dime qué es lo que pasa». «Es muy delicado y necesito decírselo solo a él». «Ahora no puede recibirte. Sabes muy bien que cuando tiene visitas diplomáticas no se le puede interrumpir. Si es demasiado urgente, dímelo a mí y solucionaremos el problema», decía calmado el secretario, mientras acomodaba una serie de documentos en una elegante carpeta de piel con la insignia grabada de la casa Grantchester. Ernest, preocupado, se acercó al escritorio, apoyándose con ambas manos sobre él. «Arthur, se trata del Lord Grantchester», dijo sin esperar más, con la angustia grabada en su rostro. «¿El joven Terence? ¿Qué es lo que ha pasado?», preguntaba el secretario, poniéndose de pie, intrigado. «Ha sufrido un atentado. Todo ha ocurrido tan rápido. Yo lo seguía discretamente como lo he hecho siempre. Así es que...» «¿Un atentado? ¿Pero estás seguro de lo que estás diciendo, Ernest? Es muy grave esto», lo interrumpió Arthur, dirigiéndose a él para comprender lo que realmente estaba pasando. «Por supuesto que estoy seguro. Si seguirlo es mi trabajo. Vi perfectamente todo lo ocurrido. Pero no es el caso de darte los detalles a ti, Arthur. El joven Terrence se encuentra en el hospital gravemente herido y el duque tiene que enterarse». Sin esperar más, el secretario salió rápidamente después de haber escuchado la mala noticia. Al llegar a la habitación donde se llevaba a cabo dicha reunión, se detuvo y respiró profundo antes de entrar. Con pasos largos pero calmados, se dirigió donde estaba sentado el duque y con discreción le entregó una pequeña tarjeta. Richard la tomó en sus manos y después de unos segundos leyó el papel. Lord Grantchester. Era lo único que decía la tarjetita, pero el duque intuyó que se trataba de algo importante. De lo contrario, no lo hubieran interrumpido de esa manera. Berenice, quien advirtió lo que estaba sucediendo, lo vio furiosa y amenazante por un segundo, para después continuar con su actitud amable mientras charlaba con los invitados. Después de pocos segundos, Richard se disculpó y se levantó de su asiento ante la mirada inquisidora de Berenice. Con pasos tranquilos salió del salón, seguido por su secretario. Fuera de la habitación ya se encontraba Ernest esperándolo. Richard, al ver el gesto de angustia y preocupación en el rostro, sintió que su corazón se aceleraba cada vez más, presintiendo que algo grave pasaba. «¿Y bien? ¿Qué ha pasado con mi hijo?», preguntó sin perder su actitud altiva. «Su señoría, lamento molestarlo de esta manera, pero ha sucedido algo terrible. El joven Lord ha sido víctima de un atentado». Tras la noticia, Richard perdió por un momento su característico gesto inexpresivo en el rostro, frunciendo el ceño al mismo tiempo que apretaba sus puños. La incerteza y la preocupación se apoderaron de él mientras escuchaba con atención y sin interrumpir los detalles de lo ocurrido. «El joven Grantchester llegó a Londres acompañado por su amigo, el señor William Hardy. Salieron de la estación del tren donde ya los estaba esperando un auto, pero cuando estaban a punto de abordarlo, unos oficiales de la policía metropolitana se acercaron a ellos. No pude escuchar su discusión, pero parecía que el problema tenía que ver con el señor Hardy.
Estuvieron hablando por escasos minutos cuando un auto se acercó a gran velocidad, disparando en dirección de los jóvenes. Lamentablemente los proyectiles alcanzaron al joven Lord, hiriéndolo gravemente. Todo sucedió muy rápido. En cuestión de segundos el auto se había marchado a gran velocidad, siendo perseguido por la Scotland Yard. En ese momento yo me acerqué al lugar pensando lo peor al ver caer al joven Terrence inconsciente al piso. Por fortuna aún respiraba. Así, inmediatamente avisé a los agentes que el herido se trataba de Lord Granchester. ¿Has dicho que ha sido herido? ¿Cuál es su estado ahora? ¿Grave?, preguntó con voz ronca Richard, mientras empezaba a caminar, dando órdenes a sus mayordomos de alistar el auto, porque saldrían inmediatamente. Su estado actual no sabría informarle, su señoría. He venido inmediatamente a avisarle, después de llevarlo al hospital. ¿En qué hospital se encuentra Terrence?, le preguntó a Ernest mientras se colocaba su elegante abrigo y su sombrero. Lo hemos trasladado al hospital St. Thomas, logró decir el empleado con la voz agitada y falta de aliento, intentando seguir el paso veloz del duque, quien abordaba el auto en compañía de sus subordinados, partiendo con gran prisa rumbo al renombrado centro médico. Al llegar al recinto, Richard se dirigió inmediatamente a la recepción, pidiendo informes de su hijo, quien había sido ingresado aquella tarde. La enfermera le informó que el joven Granchester había sufrido 2 impactos de bala en el pecho, pero que no tenía más información por ahora, aparte del hecho de que su hijo estaba siendo intervenido en ese momento y que tendría que esperar los resultados de dicha operación y hablar con el médico que lo estaba atendiendo. Por el momento no quedaba más que esperar. Las horas pasaban lentamente para Richard y su angustia iba siempre en aumento. En su mente pasaban las diferentes imágenes como en un film de su pequeño Terry. Su mente se trasladó a aquel mágico día cuando Eleanor le había dado la noticia de que se convertiría en padre. En ese momento recordó cómo se sintió el hombre más feliz del mundo. Podía sentir aún viva en su piel aquella cálida sensación reconfortante cuando tomó por primera vez entre sus brazos el pequeño cuerpecito de su hijo recién nacido y admirar la perfección de la creación. Terry era el amor de Richard y Eleanor encarnado. En su mente estaba aún impreso el momento en el que el pequeño abrió sus enormes ojos que lo observaron con curiosidad, revelando al mismo tiempo aquel particular color azul intenso y luminoso. Al ver los ojos de su hijo, notó que tenía el color exacto de su gema preferida, la tanzanita, el mismo color azul profundo de los ojos de Eleanor, a quien, como símbolo del amor que le profesaba, le había regalado un anillo con aquella mística joya tan difícil de encontrar y tan parecida al color de sus ojos. Y así, como dicha piedra preciosa y rara, su hijo era especial. Lo podía sentir. Fue en ese momento en el que padre e hijo se miraban fijamente a los ojos, conociéndose por primera vez, en el que Richard sintió una enorme responsabilidad. Terry lucía tan pequeño y frágil entre sus brazos que se había prometido que jamás permitiría que su hijo sufriera y que lo protegería, porque desde ese momento se convertía en lo más precioso que tenía. Lamentablemente, aquella felicidad duraría poco tiempo. Pronto, aquel idilio perfecto que habían construido juntos en un suburbio tranquilo de Nueva York se vería amenazado por el destino que marcaba al joven Richard por generaciones y que inminentemente lo estaba alcanzando. El padre de Richard se había enterado de aquella ilícita relación con Eleanor y que aquella unión había tenido serias consecuencias. Así que había viajado hasta Nueva York antes del nacimiento del niño en compañía de Berenice,
quien sería su futura esposa. El padre de Richard había ya planeado todo para evitar que su hijo terminara por arruinar su reputación y la de la honorable familia Granchester, esperando con paciencia y en silencio el momento justo de aparecer en escena y atacar. No obstante, a pesar que al inicio Richard se había mostrado fuerte y decidido de defender a su nueva familia, su padre, el duque Alexander Granchester, había sabido muy bien cómo manipular y chantajear al joven Richard, obligándolo a renunciar finalmente al amor de su querida Eleanor. Sin embargo, no podían abandonar al pequeño heredero al cuidado de una simple y vulgar actriz, como había definido a Eleanor su padre. El sagaz duque había urdido un astuto plan. Berenice, hija del duque de Devonshire, quien estaba a la altura de la prestigiosa casa Granchester, y no solo, la joven que estaba perdidamente enamorada de Richard desde la infancia y quien estaba dispuesta a aceptar al pequeño Terry como hijo propio y evitar así un escándalo que pudiera arruinar la imagen del ducado Granchester. Se casarían y regresarían a Londres con el niño y lo presentarían como su primogénito y heredero al ducado. Así es que 3 años después del nacimiento de Terry y tras una desesperada lucha y resistencia a los designios que le imponía su nombre, Richard sucumbió ante las presiones e intimidaciones de su padre, el duque Alexander, quien amenazaba con destruir la vida de la propia Eleanor si no hacía lo que debía hacer. Con todo el dolor de su ser, tuvo que arrebatar de los brazos de su madre al pequeño, emprendiendo así su retorno a Inglaterra, con Berenice como su esposa y madre de Terry. Sin embargo, no supo canalizar todo el dolor que aquella terrible decisión le había provocado. En su afán de bloquear aquel sentimiento, se había convertido en un ser frío e indiferente con todos, incluido su propio hijo, que en realidad era lo que más quería en este mundo. A pesar de ello, no lo soportaba cerca, no soportaba ver aquellos ojos que le recordaban tanto a Eleanor, que instintivamente lo rechazaba para evitar aquella sensación de insuficiencia, fracaso y frustración. El único modo para demostrarle su afecto había sido el concederle el más mínimo capricho. Cuánto se arrepentía en aquel momento en el que su hijo estaba siendo intervenido. Cuántos reproches estaba haciendo. Cuánto tiempo perdido. No había sabido amar a su hijo. Era consciente de ello, a pesar de amarlo con todo su ser. ¿Cuántas veces había rechazado los brazos implorantes del pequeño que deseaba ser abrazado por su padre? ¿Cuántas veces lo había encontrado llorando y jamás se acercó a él para consolarlo y preguntarle el porqué de su llanto? ¿Cuántas veces se había guardado para sí aquellas palabras de orgullo hacia su hijo cada vez que el pequeño alcanzaba un logro, o cuando los tutores le informaban de lo prodigioso que era en el arte y la música, aprendiendo rápidamente a tocar varios instrumentos, y lo inteligente que era en los estudios y lo hábil en los deportes? Sin embargo, jamás osó acercarse a él para felicitarlo. De pronto, sintió miedo de perderlo. La vida no podía ser tan cruel con él y arrebatarle lo que más quería en este mundo. Su hijo merecía vivir, merecía disfrutar plenamente de su vida. Se sintió derrotado. Lo veía de nuevo así, pequeño e indefenso entre sus brazos, y recordaba lo que le había prometido, que él lo protegería. Qué falso se sintió, cobarde. No había cumplido aquella promesa que le hizo cuando vio por primera vez los ojos del pequeño Terry que lo miraban con curiosidad, y ahora su hijo había sido víctima de un atentado que lo llevaba a debatirse entre la vida y la muerte. Tal vez
Si él hubiera sabido ser padre y serle más cercano, eso jamás hubiera ocurrido. De pronto, esa palabra volvió a retumbar en su cabeza. Un atentado. El joven Lord sufrió un atentado. Despacio se levantó del sillón donde se encontraba sentado y se dirigió a la puerta donde lo esperaban sus subordinados. Ernest, necesito que me cuentes con lujo de detalle lo ocurrido, dijo concreto el duque. Bueno, señoría, como le he dicho antes, el joven, junto con su amigo el señor Ardley, fueron detenidos por la policía metropolitana. Después, un auto pasó y disparó. Todo pasó en cuestión de segundos, su señoría. ¿Por qué dices que ha sido un atentado entonces? Verá, señor, yo he visto toda la escena de lejos. Vi perfectamente cuando aquel auto arrancó y se dirigió hacia donde se encontraban ellos, y vi que el objetivo del ataque era el joven Terrence. Los disparos iban dirigidos hacia él, y en efecto, fue él el único herido en la escena. Aquellas personas estaban esperando en el auto a su hijo para asesinarlo. Sabían perfectamente que llegaba a Londres a esa hora. Estoy completamente seguro que fue un atentado en su contra, por el modus operandi de los agresores. Tal vez los disparos iban dirigidos hacia el joven Ardley. ¿No me dices que la policía los había detenido y mi hijo tuvo la mala fortuna de ser alcanzado por los disparos? Dijo Richard, aún sin querer admitir que alguien se hubiera atrevido a atentar contra la vida de Terry. Bueno, tal vez, su señoría, porque es cierto que el joven Ardley estaba al lado de su hijo. Tal vez él era el objetivo, respondió reflexivo el empleado. ¿Y no sabes el por qué fueron detenidos? Ernest no pudo responder a su pregunta porque en ese momento se acercaron a ellos un par de agentes de la policía metropolitana. Buenas noches, su señoría. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido y sobre quién suele frecuentar el joven Lord. Richard respondió que él no estaba presente al momento de lo ocurrido, pero que su empleado aseguraba que había sido un atentado en su contra. Después de haber dicho Ernest lo que sabía y lo que había presenciado con lujo de detalle, el agente con mucho tacto se dirigió a Richard. Su señoría, ¿usted tiene conocimiento sobre las amistades del joven Terrence? El asunto que nos ha traído hasta aquí es porque esta tarde su hijo estaba en compañía de un sospechoso insurrecto. Richard, al escuchar lo apenas dicho por el oficial, lo miró ofendido. ¿Cómo era capaz de insinuar que su hijo frecuentara a gente de aquella ralea? Es suficiente. Lo que usted está insinuando es muy grave y no se lo permito. La honorabilidad de mi hijo es irrefutable. Ahora le exijo que inicie una investigación profunda para encontrar al delincuente que atentó contra la vida de mi hijo. Buenas noches. Sin decir más, se alejó de ellos para irse a sentar de nuevo al sillón. Los agentes no tuvieron más que respetar su decisión. Después le sugirieron al testigo de los hechos de ir a la sede de la Scotland Yard, donde se abriría el expediente del caso e iniciar la investigación. Después de un rato más, finalmente un doctor se acercó a Richard. Buenas noches, saludó solemnemente el médico. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó Richard con tono preocupado, poniéndose de pie. El joven ha recibido 2 impactos de bala. Uno de ellos rozó el músculo abdominal oblicuo sin tocar las costillas ni causar traumatismos importantes. El segundo, sin embargo, entró hiriendo el pectoral mayor izquierdo, alojándose el proyectil en la escápula, lo que hace que sea una lesión de mayor gravedad. Logramos extirpar la bala, que afortunadamente no dañó ningún órgano, pero sí causó un serio traumatismo directo en el pectoral. Realizamos una sutura para fijar de nuevo el tendón en su zona de inserción en el húmero
y la cirugía fue todo un éxito. Sin embargo, el periodo de recuperación será importante, pues deberá mantener inmóvil por un periodo de tiempo el brazo izquierdo. De otra manera, arriesgaría de perder el normal movimiento de la extremidad, decía con tono sereno el médico. Richard había sentido un grave alivio ante las buenas noticias. Su hijo estaría bien. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, continuaba a sentir una especie de ansiedad injustificable en su pecho, como sintiendo que su hijo no estaba del todo fuera de peligro. ¿Puedo entrar a verlo?, preguntó Richard. En estos momentos está sedado y no se permiten las visitas, pero con usted haré una excepción, respondió complaciente el doctor. Richard asintió con la cabeza en modo de agradecimiento. Por aquí, si es tan amable. Lo instó para que lo siguiera y mostrarle la habitación donde reposaba su hijo. Después se marchó dejándolo solo. El elegante duque se quedó parado en la puerta por un momento, observando a su hijo que yacía inconsciente sobre la cama de hospital. Le pareció tan indefenso y vulnerable. Se acercó lentamente a él, mirándolo casi sin parpadear. Estuvo ahí por largos minutos sin hablarle ni tocarlo, solo viéndolo fijamente como en un estado hipnótico. Lo vio respirar, siguiendo el movimiento de su pecho como para comprobar que en realidad estaba fuera de peligro. Después se sentó en el sillón junto a la cama, como autómata, sin dejar de verlo. Aún con una marea de pensamientos y reflexiones sobre la relación con su hijo, se reprochaba y se culpaba de que Terry estuviera en esas condiciones. Permaneció así por el resto de la noche, velando el sueño de su pequeño, en absoluto silencio. Por la M6, Candy conducía a toda la velocidad que el auto le permitía. Sin embargo, le parecía que iba tan lento. El camino le pareció tan largo. Durante el viaje, ni Candy ni Evelyn habían dicho ni una sola palabra, ambas sumidas en sus propios pensamientos. Finalmente, con los primeros rayos del sol, llegaron a Londres. «Mira, Candy, detente. Preguntemos a aquel oficial si es que sabe algo de lo sucedido ayer», le sugirió Evelyn. «Sí, lo mismo pensé yo», respondió Candy. Giraron detrás del monumento a la reina Victoria y se estacionaron cerca del oficial. Descendieron del auto y dieron pocos pasos apresurados. «Buenos días, oficial», saludó amablemente Candy, intentando controlar las ansias de encontrar a Terry y saber de Albert. El oficial se acercó a ellas preguntando en qué podía ayudarlas. Las chicas le explicaron que buscaban informes de un hecho ocurrido el día anterior, en los que estuvieron involucrados 2 chicos. Habían sido avisadas que uno había recibido disparos y el otro se encontraba detenido. El oficial, que estaba al corriente de lo ocurrido por la gravedad del asunto, les comunicó que para obtener información más detallada se dirigieran a la comisaría de la New Scotland Yard en Victoria Embankment. Amablemente les dio las indicaciones del lugar y sin esperar más, después de agradecer al oficial, regresaron al auto y se dirigieron a su destinación. Así, continuaron su camino recto por la Buckingham Gate, todo derecho hasta girar en la Victoria Street, donde a pocos metros vieron la imponente construcción estilo gótico del edificio que albergaba la Policía Metropolitana de Londres. Se estacionaron enfrente al inmueble y entraron casi corriendo. Rápidamente las chicas se dirigieron hacia el primer oficial que vieron. «Buenos días, oficial. Soy la señora Evelyn Ardley y ella la señorita Candice Ardley. Hemos sido notificadas que mi esposo ayer ha sido traído aquí detenido y que el señor Terence Graham
Fue herido. Quisiera saber los detalles de lo ocurrido y en qué hospital se encuentra internado el señor Graham. El oficial les confirmó que tenían bajo su custodia al señor William Hardy. Sin embargo, sobre el herido Terrence Graham no tenía información, así que, para obtener más detalles sobre el caso, tendrían que esperar la llegada del comisionado de la policía para que les informara, dado que era el único con la autorización de hablar de los motivos de la detención del señor Hardy. Dicho lo anterior, el oficial las dejó solas esperando. Candy, sin embargo, no podía esperar más. Aquella incertidumbre la estaba matando de angustia. No podía quedarse quieta. Necesitaba saber cómo estaba Terry. Evelyn, tú espera aquí, por favor. Yo voy a buscar a Terry. Pero has perdido la razón, Candy. ¿Y a dónde lo vas a ir a buscar?, la interrogaba Evelyn, intentando hacerla entrar en razón. «¡No lo sé!», respondió alzando la voz. «Si es posible, iré a cada uno de los hospitales. En alguno tendrá que estar. Además, tengo que mandar un telegrama a George avisándole lo que está pasando», decía, desesperada por saber. «Por favor, Candy, tranquilízate un poco y espera. El comisionado sabrá decirnos. Créeme, comprendo perfectamente cómo te estás sintiendo, pero perder la paciencia ahora no nos ayudaría en nada». Candy miró fijamente a Evelyn con los ojos vidriosos, a punto de romper en llanto, pero no lo hizo. Se sintió mal por el modo como se estaba comportando. Evelyn estaba igual de angustiada que ella y, sin embargo, estaba manteniendo la cordura con aplomo. Tenía razón su amiga. Tenía que intentar buscar la fortaleza y la paciencia que le faltaba para esperar un poco más. Además, también quería saber de Albert y, si era posible, verlo. Respiró profundo para calmar sus ganas de salir corriendo de ahí. «Tienes razón, Ivy. Es mejor esperar», respondió resignada Candy con apenas un hilo de voz. Después se sentaron en un sillón. No pasó mucho tiempo para que el comisionado llegara, aunque a ambas chicas les había parecido que la espera había sido eterna. Sin embargo, tuvieron que aguardar un poco más, hasta que finalmente un oficial se acercó a ellas. «Muy bien, señoritas. En este momento el comisionado las puede recibir. Síganme, por favor». Las chicas se miraron a los ojos, como buscando fuerza en los ojos de la otra. Nerviosas, siguieron al oficial. Subieron al primer piso del edificio donde estaba la oficina del director. El policía tocó 3 veces. Una voz ronca y gruesa se escuchó desde el interior de la habitación, permitiéndoles el ingreso. Las chicas entraron con reservas. «Buenos días. Tomen asiento, por favor». La saludó de manera cordial. «Soy Sir Edward Henry, comisionado en jefe de la policía», decía, extendiendo la mano para saludarlas gentilmente. «Buenos días. Mi nombre es Evelyn Hardy, esposa de William Hardy. Me informaron que está detenido aquí y me gustaría saber los motivos de su arresto». El director de la policía respiró profundo antes de hablar. «Pues la situación de su marido es bastante delicada, señora. Lo mantenemos bajo custodia de la Scotland Yard, bajo los cargos de insurrección y venta y contrabando de armas». Tanto Evelyn como Candy se sorprendieron ante tan absurda acusación. «Pero eso es una equivocación. Albert jamás se dedicaría a vender armas. Él está en contra de cada tipo de violencia. Están en un error», respondió al instante Candy, indignada ante lo apenas escuchado. «Es absolutamente cierto. Mi esposo jamás ha estado involucrado en negocios turbios. Esto definitivamente es una equivocación».
Pues no creo que sea una confusión. Fuimos avisados por un informante sobre las operaciones ilegales que realizaba el detenido bajo la fachada de un negocio textil. Nuestro informante nos dio detalles sobre los hechos. Fuimos al domicilio y se examinó la zona. Encontramos demasiada evidencia: armas, pólvora y proyectiles, justamente como nuestro testigo afirmaba, y documentación con la firma de su esposo accediendo a la compra de un lote de armas, haciéndolos pasar como telas de importación. «¡Esto es absurdo! ¡Una vil calumnia!», exclamó Candy. «Mi esposo no trabaja en la industria textil. Esto tiene que ser un error», murmuró Evelyn, aún sin poder creer de lo que se le estaba acusando al pobre Albert. Él es abogado y economista. Su familia maneja el Banco de Chicago y él es el presidente de las empresas Hardy. Como verá, mi esposo goza de una reputación intachable». El jefe de la policía escuchaba con atención los argumentos con lo que las dos chicas defendían al acusado. Después se echó hacia atrás, recargando su espalda en la silla de piel donde se encontraba sentado. «Tal vez su esposo no le contaba todos sus negocios, señora. Además, usted puede alegar todo lo que quiera sobre la honorabilidad de su esposo. Pero déjeme decirle una cosa. Entre los líderes de los insurrectos encontramos a personajes tan honorables como la misma condesa Constant Markievicz, por lo que no me sorprende que su esposo sea uno más de los simpatizantes en este movimiento». «¿Y qué tiene que ver mi esposo con eso?», preguntó confundida Evelyn. «Verá, señora, el problema no solo es el contrabando de armas», les dijo sin más el director, como si hubiera ignorado los anteriores intentos de las jóvenes por defender al acusado. «Se le acusa de apoyar al movimiento insurrecto irlandés, provisionando a la milicia de voluntarios irlandeses y al propio ejército ciudadano con armas y proyectiles para los levantamientos revolucionarios. Y ante tales acusaciones, Sir John Maxwell ha sido contundente con los castigos que se le deben dar a los insurrectos. Hay demasiadas pruebas de su conexión con el Sinn Féin, y el castigo que se les da a los que apoyan este movimiento es el de mandarlos directamente a campos de prisioneros, donde serán juzgados y cuyo veredicto de culpabilidad traerá aparejada la pena de muerte», sentenció sin un mínimo de tacto Sir Edward Henry. «¡Dios mío!», exclamó Evelyn, llevándose las manos al rostro. Candy, totalmente horrorizada por el destino que amenazaba a su querido Albert, se levantó por impulso de la silla, colocando ambas manos furiosa en el escritorio del director. «¡Esto es una equivocación! Dígame, ¿en dónde se encuentra Albert en estos momentos?». «Por ahora se encuentra en estas instalaciones, pero esta noche será trasladado al campo de prisioneros», respondió seriamente el comisario. «¿Podemos verlo?», preguntó concisa Candy. «Por la gravedad de los cargos que caen sobre el acusado, no se le permiten las visitas». «Por favor, comisionado, permítame verlo tan solo un momento. Le doy mi palabra que todo esto es una lamentable confusión», decía suplicante Evelyn. «Sir Edward, yo sé que usted ha tratado con muchos delincuentes y sabe reconocerlos por la experiencia que le ha dado su desempeño como policía. Sabe muy bien que no le estamos mintiendo. Por favor, permita a Evelyn verlo al menos un poco, si quiere en compañía de un oficial. Por favor». Abogaba Candy por su amiga, que se encontraba destrozada ante aquella terrible noticia. Sir Edward las observó por un momento en silencio, para después mandar llamar a su asistente. Este llegó en pocos minutos.
Philip, acompaña a la señora Ardley a la celda número 9, dijo muy seriamente el comisionado. Muchas gracias, Sir Edward, agradeció Evelyn estrechando la mano del oficial. Solo 5 minutos, espetó autoritario. Evelyn abrazó a Candy antes de dirigirse a ver a Albert. Sé fuerte, Evie, la animó Candy. Una vez que estuvieron solos, Candy comenzó a hacerle muchas preguntas al comisionado. Quería saber hasta el mínimo detalle de aquella infame denuncia en contra de su querido amigo. Sir Edward no le dio más información de la que ya le había proporcionado previamente. ¿Y si logramos demostrar la inocencia de Albert?, preguntó concreta Candy. Señorita, en estos casos es casi imposible ir en contra de las evidencias que inculpan directamente al acusado, no tanto la denuncia. Sí, entiendo, pero aún así existe, aunque sea la mínima posibilidad de poder demostrar su inocencia. ¿No es así? Solo si se encuentran pruebas que demuestren lo contrario de lo que se le imputa. Pero le repito, es casi imposible. Las pruebas que tenemos son definitivas. Candy, ante lo escuchado, permaneció por un momento en silencio, inmersa en sus pensamientos, preocupada por Albert, preocupada por todo. Suspiró profundamente y después se dirigió de nuevo al oficial. Y ayer, mientras detenían a Albert, sé que hubo disparos y que el señor Terence Graham fue herido. Quisiera saber cómo está, en qué hospital se encuentra, dijo temerosa Candy. Así es. Lord Granchester fue herido de gravedad y fue trasladado al Hospital St. Thomas. Sin embargo, su estado actual no podría notificárselo. No he recibido aún esa información. Mientras tanto, en un suburbio de mala muerte londinense, un joven vestido de negro que cubría su rostro con una bufanda y una boina entraba a un viejo edificio casi en ruinas. ¿Pero qué haces aquí?, preguntó el joven apenas entró al deprimente apartamento. ¿Cómo qué hago aquí?, respondió con un grito la demacrada e histérica mujer, dirigiéndose con prisa hacia el apenas llegado, arrojándole los diarios en el rostro. Creo que has exagerado, Neil. Has salido en todos los periódicos sobre el atentado que ha sufrido el hijo del duque de Granchester. ¿Te das cuenta que ahora esto se ha complicado? El periódico dice que el duque no descansará hasta encontrar al culpable. Has arruinado todo, Neil. Lo has arruinado todo por tu ridícula obsesión hacia Candy. Y ahora estamos en peligro de ser descubiertos. Te he dicho que fueras solo contra Albert, decía histérica Elisa, golpeando el pecho de Neil. Continuará.